Bienvenidas a todas las personas asistentes a esta interesante charla, Derribando Barreras. Agradecemos la invitación de la Municipalidad de Recoleta, de la cual somos colaboradores hace un par de años, gratamente colaboradores. Y en estos módulos vamos a hablar de inclusión, de discapacidad, la ley 21.015, vamos a finalizar con la ley 21.275, que prontamente va a regir. Mi nombre es Francisca Sanz, soy directora de la Corporación Gestión de Acción, una corporación sin fines de lucro que dentro de sus áreas de trabajo también trabaja el área de inclusión y discapacidad. Sin más, vamos a comenzar esta interesante charla. Espero que a ustedes les quede claro, que no queden dudas. Es un tema muy amplio, así que vamos a tratar de ser bien concisos y bien didácticos en lo que la ley y los conceptos se refieren. Para hablar de discapacidad, es imprescindible hablar de los modelos de discapacidad. Existe mucha literatura al respecto, van a encontrar muchos modelos de discapacidad, nosotros elegimos estos tres que son los más emblemáticos y para no extendernos tanto, todos los modelos se refieren, abordan la discapacidad en su origen, qué es lo que causa la discapacidad. El modelo de prescindencia, que fue el primero que elegimos, habla de que la discapacidad, el origen de la discapacidad en realidad tiene que ver con un origen religioso. Es decir, yo tengo un hijo con discapacidad, en situación de discapacidad, porque he cometido algún pecado, y aunque en realidad el lenguaje puede ser súper folclórico y nos parece incluso chocante, es así, y me encantaría hablar de esto como si hubiese sucedido hace siglos atrás, pues no. Hace un par de años atrás, incluso, apareció en las noticias, si ustedes recuerdan, en una zona rural, acá en Chile, un matrimonio mayor que tenía un par de hijas, las cuales tenían una discapacidad cognitiva leve, fueron apartadas de la familia, un claro ejemplo de un modelo de prescindencia que prescinde de la persona, y las fueron criadas, digamos, como las gallinas, no es que fueran a jugar con las gallinas, no, ellas vivían, comían y dormían con las gallinas, por lo tanto, la discapacidad que ellas tenían, esta discapacidad cognitiva leve, se fue agudizando aún más por falta de estímulos, hasta que el Estado intervino, las llevó a un hogar protegido, una de ellas falleció hace un par de años atrás, a raíz de las secuelas que esto le originó. Cuando los padres los entrevistaron, ellos hicieron alusión en realidad que en realidad ellos entendían que tenían estas hijas porque ellos habían cometido algunos pecados y entendían que esto había sido un castigo de lo divino. Eso corresponde a un modelo de prescindencia, digamos un ejemplo gráfico de un modelo de prescindencia. Luego pasamos a un modelo rehabilitador y aquí inmediatamente se nos viene a la cabeza lo que es la Teletón. El modelo rehabilitador lo que señala es que el origen de la discapacidad es médico, es un origen médico, es decir, usted está enfermo, solo eso. Y como usted está enfermo, usted no es útil para la sociedad. Y en la medida que usted se rehabilite, usted va a ser útil a la sociedad porque va a ser productivo. Y en la medida que es productivo, entonces la sociedad lo vuelve a acoger. Este modelo rehabilitador en realidad está absolutamente exento de un enfoque de derechos porque la persona no tiene ninguna opción de elegir lo que quiere hacer con su vida, sino que en realidad el foco es la rehabilitación. Con esto quisiera señalar que nosotros no estamos en contra de la rehabilitación, es un elemento importante, sin duda, pero lo más importante aún siempre va a ser lo que quiere la persona. Eso es un enfoque de derechos, que tiene que ver, hay una delgada línea entre derechos, entre el enfoque de derechos y la autonomía. Son cosas diferentes. Y luego pasamos al modelo social, que es el que abrazamos hoy en día, y que a raíz de aquel vienen todos estos conceptos nuevos de la inclusión, de la diversidad, que está tan en boga hoy en día. El modelo social lo que indica es que en realidad el origen de la discapacidad sin duda puede ser médico, puede ser una patología crónica y puede ser un indicio de una enfermedad. Sin embargo, eso por sí solo no configura la discapacidad. La discapacidad se configura, según el modelo social, por las barreras que usted tiene para incorporarse a la sociedad. Es decir, si yo soy usuario de silla de ruedas y quiero acceder, por ejemplo, a ir al cine, algo tan común que cualquiera puede hacerlo, y me encuentro de entrada con una escalera infinita, ¿puedo acceder a ese servicio? No puedo acceder a ese servicio, porque yo soy usuaria de silla de ruedas y me encuentro inmediatamente con una barrera de contexto, una barrera arquitectónica,
y en la escalera. Por lo tanto, no voy a poder hacer pleno uso de mis derechos o de mi participación en la sociedad porque me encuentro con una escalera. Por lo tanto, que yo esté en una situación de discapacidad por una silla de ruedas no es un tema. El tema es la barrera con la cual yo me enfrento. ¿Mm? Entonces, por lo anterior, si queremos hablar de discapacidad, no podemos limitarnos únicamente a la característica de la persona, cuyo diagnóstico médico, por supuesto, imprime un sello. Pero no es lo más importante, sino que tenemos que centrarnos en el contexto y en las barreras de contexto. Existen muchas barreras, las barreras del lenguaje, las barreras actitudinales, las barreras arquitectónicas, urbanísticas, lo que se refiere a la accesibilidad universal, etc. Depende también el lugar donde yo viva, el territorio, el transporte. Existen muchos factores. Todos aquellos configuran la discapacidad. No la enfermedad. Una persona en situación de discapacidad no es una persona enferma. ¿Mm? Eso es muy importante establecerlo. Entonces, la configuración de la discapacidad queda de la siguiente forma. Son las características o situaciones y situaciones de las personas, más las barreras o el entorno social, es lo que configura este nuevo concepto de persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad. No es minusválido, no es inválido, no es enfermito, no es cojo, no es cieguito, no es nada de eso. Es una persona en situación de discapacidad o una persona con discapacidad. Esos son los términos correctos. Ojo con el lenguaje, porque el lenguaje también, como lo mencionamos anteriormente, es una barrera. Muchas veces nos preguntan, que los empleadores nos piden un listado de enfermedades que puedan ser acreditables para discapacidad. Pues bien, de acuerdo a lo anterior, lo que ya hemos conversado, lo que hemos expuesto, como la discapacidad no es una enfermedad, por lo tanto no existe un listado de enfermedades que uno pueda entregar y decir, si usted tiene una de estas enfermedades, como un checklist, yo estoy en una situación de discapacidad. No es así. Esto se configura, como dije anteriormente, por distintos factores. Ahora, si bien es cierto, hay patologías que son crónicas y que configuran como discapacidad, pero existen otras, y muchísimas, que en realidad desconocemos. Por ejemplo, si usted es trasplantado, usted configura una situación de discapacidad. Si yo tengo trastornos alimenticios, configuran una situación de discapacidad. Si yo, por ejemplo, soy portador de VIH, configura una situación de discapacidad. Las alergias severas, alergias alimentarias, el asma, que es tan común, hay un porcentaje muy alto de personas con asma en Chile, también configura un grado de discapacidad. ¿Por qué? En realidad, ¿cómo se configura esto? Tiene que ver cómo esa patología a mí me afecta para desarrollar mi vida cotidiana. ¿Mm? ¿A qué medicamento yo puedo depender? ¿A qué tratamiento? Existen muchos factores, como dije anteriormente, el contexto es la clave. El contexto y las barreras es clave para hablar y para acceder, digamos, a una acreditación por discapacidad. Aquí van a tener un listado de, digamos, las patologías más comunes y otras no tanto, para que ustedes vayan viendo en realidad, porque generalmente cuando hablamos de discapacidad se nos vienen dos imágenes a la mente. Una persona en silla de ruedas, una persona con síndrome de Down. Y ahí nos quedamos. ¿Eso es discapacidad? Pues no. La discapacidad es mucho más amplio el abanico. Entonces, con este primer módulo terminamos lo que es la definición de una persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad, que son los términos correctos para referirse a personas en situación de discapacidad. Les agradezco y damos inicio al próximo módulo.